Entonces, Lucas capítulo 12, versículo 49. La semana pasada vimos un pasaje que difícilmente alguien ocuparía ese pasaje para predicarle a unos jóvenes, ¿no? Jesús habla del siervo fiel y del siervo infiel. Y Jesús da las características de cómo se ve un siervo fiel. Un siervo fiel que está esperando a que su Señor regrese. Y nos pone una parábola donde nos hace entender que nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado, de nuestro cuerpo, de nuestros talentos, de nuestra vida. Y como administradores debemos saber hacer bien las cosas y ocupar lo que Dios nos ha dado para bien. Y podría ser que hasta el capítulo pasado, los versículos pasados, tú te consideraras siervo, ¿no? Hijo, cristiano, pero Jesús hace una separación y dice, y viene haciendo esto en estos versículos, y dice las características de un siervo infiel. Un siervo infiel es aquel que dice, mi Señor va a tardar. Y eso es algo que pasa mucho en la iglesia. La iglesia se acomoda y piensa que Jesús va a tardar. Y a veces como iglesia se nos olvida que Jesús ha prometido regresar. Una de las cosas más importantes en la Biblia es que Jesús va a venir por su iglesia y va a venir por los suyos. Y dice que seremos juntados de los cuatro vientos y entonces estaremos con Él en un abrir y cerrar de ojos. Y la iglesia del primer siglo tenía esa expectativa en su vida. Jesús puede venir en cualquier momento. Y entonces cuando vives con esa expectativa no hay miedo, porque sabes que eres un siervo fiel y estás caminando con Él. No hay miedo y al contrario hay una espera con emoción. Y entonces mientras esperamos a Jesús, eso purifica nuestra vida y nuestras intenciones. Y te acuerdas, había una frase que decía que cuando regrese mi Señor me encuentre haciendo así. Que cuando el Señor regrese te encuentre haciendo algo que sea digno de Él y no algo digno de avergonzarse. Que tu vida pueda ser así, con esta expectativa. Jesús puede venir en cualquier momento, pero no para que eso te llene de miedo, sino te llene de esperanza. La idea de Jesús es dar mucha esperanza a nosotros. Esta vida es tan efímera y lo que nos espera es mucho más grande que esto. Pero Jesús sigue con este tema y Jesús va cada vez más profundo y más profundo. Y si crees que la semana pasada estuvo complicado o estuvo fuerte o estuvo difícil, bueno, Jesús sigue por ahí, por esa línea. En tiempo, Jesús está próximo a ir a la cruz. Para estos versículos, Jesús ya está cerca de llegar a la cruz y de empezar su obra y morir en la cruz del Calvario. Entonces Jesús tiene que decir todo y tiene que sacar todo antes de ir a la cruz. Pero mira lo que pasa, capítulo 12, versículo 49. Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra. Dices, ¿cómo es eso? El fuego tiene varios significados en la Biblia. Uno de ellos es que el fuego es una manera de traer juicio. Si sabes un poco de las historias de la Biblia, una ciudad que estaba llena de pecado y a la cual Dios la juzgó con fuego, Sodoma y Gomorra. Pero también el fuego representa en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. Pero también el fuego lo que representa es la pasión de Jesús por llevar su obra a cabo. El fuego es algo que sirve para dos cosas principalmente. Una, obviamente, para quemar algo, pero la otra es que se ocupa para purificar cosas. Cuando en una mina encuentran oro, no creas que salen los lingotes de oro, sino es como arena. Y lo que hacen es meterla a un horno a temperaturas muy altas. Y a temperaturas muy altas lo que pasa es que lo que no es oro se deshace por completo.
Y entonces se le dice que el oro se purifica. Jesús tiene todos estos sentidos ocupados en esta frase. Y Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra. Jesús vino a hablar del juicio que viene, el fuego que viene. Jesús va pronto a ir a la cruz y pronto derramará el Espíritu Santo sobre su iglesia. Y no solo eso, sino hay un fuego en Jesús, en su corazón, por hacer su obra. La obra de Jesús es fuego. Eso también quiere decir que es algo con lo que no puedes jugar. Tal vez estás muy chico para conocer frases, pero sabes que jugar con fuego acaba mal. Y Jesús está representando su obra y todo lo que viene a hacer con fuego, y espera que nosotros seamos encendidos con este fuego. Un fuego que quema pero purifica. Y entonces Jesús dice eso, fuego vine a echar en la tierra. Dice, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Lo que Jesús quiere decir es, yo deseo que esto ya se encienda. Yo deseo que esta obra ya empiece. Jesús está hablando del juicio venidero, fuego cayendo. Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo, fuego, un fuego que vivifica, que purifica. Y Jesús está hablando del fuego en su corazón por hacer la obra, por ir a la cruz. Jesús está diciendo, deseo que ya esto empiece. Jesús está diciendo, estoy viendo hacia adelante lo que viene. Juicio, pero también hombres llenos de su espíritu, pero también un fuego dentro de nosotros por hacer su obra. Versículo 50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Ahora, para este entonces Jesús ya había ido con Juan el Bautista y se había bautizado. Jesús, sin tener ningún pecado, se bautiza para identificarse con la humanidad. Jesús, siendo perfecto, toma un lugar como si fuera un pecador, pero no solo en el bautismo, sino en la cruz. Pero Jesús no está hablando solo de este bautismo. Jesús está hablando de lo que sigue. Por eso te digo, está pronto a ir a la cruz. La palabra bautismo significa ser sumergido por completo. Y Jesús dice esto, de un bautismo tengo que ser bautizado. Se dice que cuando Jesús muere, es completamente bautizado, pero no en agua, sino en sangre. Jesús fue molido a golpes, a latigazos. Si tú lo hubieras conocido en su época, cuando lo golpearon, después de haberlo golpeado, no lo hubieras reconocido. Y Jesús está hablando de este bautizo. Jesús está diciendo, de un bautismo tengo que ser bautizado. En los evangelios hay una parte donde la mamá de Juan y Jacobo quieren decirle a Jesús que, pensando que el reino de Jesús es de este mundo, un reino político, y sí pensando que Jesús es el rey, pero una mala idea, una idea terrenal de quién era Jesús. Dice, Señor, cuando estés en tu reino, mis hijos, ¿no? Como toda mamá queriendo acomodar a sus hijos, pueden estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús responde algo muy interesante. O sea, ¿tus hijos están dispuestos a sufrir el mismo bautismo que yo? ¿En sangre? O sea, ser sumergido completamente, ser muerto por esta causa. Y la mamá dice, sí, claro que sí, sin saber ni entender nada. Y Jesús dice, bueno, al Padre le corresponde saber eso. Pero Jesús está hablando de este bautismo. Jesús va a ser sumergido en dolor, en angustia, en sangre. Y lo que va a pasar es que un mundo ardiendo en llamas por el pecado. Mientras el mundo está ardiendo en llamas por el pecado, Jesús está bañado en sangre y está caminando hacia la cruz, porque es la obra que Dios le ha encargado. Entonces, de este bautismo está hablando Jesús. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado.
Eso es lo que me espera. Y mira lo que dice: ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía todo lo que iba a sufrir. Jesús sabía lo que venía para su vida. Y ponte a pensar eso. Si tú supieras que te espera un camino como el de Jesús, ser molido a golpes. 2, ser tratado como el peor de los delincuentes, siendo inocente, siendo crucificado en una cruz. No solo era doloroso, era humillante. Cuando la gente pasaba y veía la cruz, o sea, tenían repudio, decían: estos son ladrones, los peores delincuentes. Jesús sabe lo que le espera y Jesús se angustia. Angustiarse es sentirse apretado, oprimido. Sabes que algo te espera, pero aún así Jesús fue fiel hasta el final. ¿Sabes por qué Jesús, sabiendo esto, lo que le esperaba, decidió ser fiel hasta el final? Porque él sabía que el resultado de eso, el resultado puesto delante de él, era un gozo eterno. Él no estaba viendo solo lo que tenía que pasar, sino estaba viendo el resultado de hacer esta obra. Por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos. Jesús caminó hacia la cruz y este camino, y vivió esta vida por el gozo puesto delante de él y por amor a ti y a mí. No solo eso, sino que él te ve hoy y ve el fruto de su aflicción. Tú, cuando has recibido a Jesús, eso eres, el fruto de su aflicción. Y cuando hoy te ve, él se siente complacido. Y dices: ¿cómo, Señor? Si soy bien chafa, si cada vez que puedo la riego, si no he sido tan fiel, Señor. Bueno, así como eres, Jesús te ve hoy, el fruto de su aflicción, y se siente complacido. No sé tú, pero a mí eso me mata. Porque digo: ¿cómo se va a sentir complacido de mí? Pero él al final dice: sí, lo hice y sí valió la pena. Jesús está hablando de esta angustia y dice eso: ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesús está dispuesto a ir hasta el final. Dice en Juan: nos amó hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Tanto así que en la cruz sus últimas palabras fueron: consumado es. Todo está cumplido, todo está pagado. He cumplido mi labor. Bañado en sangre, tratado como el peor de los delincuentes, por ti y por mí. Versículo 51. Jesús dice una declaración muy importante y hace esta pregunta: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Y debes de tener cuidado, porque de repente puedes tener una idea equivocada de quién es Jesús y cuál es su obra. Y puedes pensar que el evangelio sirve para traer paz a un orden global, a un orden mundial. Y puedes tomar a Jesús como este tipo de creencia de que, mira, reciba a Jesús y todo se va a solucionar en tu vida. Pero eso es falso. Jesús dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? La paz que ha venido a dar Jesús no es de esta tierra.
Jesús lo que va a hacer es separar por completo y va a poner unas cosas de un lado y otras cosas de otro. Y tú vas a tener que elegir una de dos. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Jesús no ha venido para dar paz a esta tierra. Te doy una mala noticia. Las cosas en este mundo no van a mejorar. Nunca se va a acabar con la pobreza. Nunca se va a acabar con la delincuencia. Nunca se va a acabar con el hambre. La ONU nunca va a lograr su objetivo. Jesús no vino para dar paz en esta tierra. Jesús, es más, su mensaje dice, esta tierra va a ser destruida. Jesús viene y da su mensaje, dice, mi reino no es de este mundo. No pongas tu mirada en esta tierra, no esperes lo mejor en esta vida. No es un mensaje derrotista, no es para que salgas y digas, no, Dani me dijo que todo va a estar mal. Es un mensaje para que pongas tu esperanza en lo que es correcto. La paz que Jesús vino a dar es una paz espiritual. Es una paz que viene de estar bien con Dios. Es una paz con Dios, es saberte perdonado y saberte suyo. Y esa es la única paz que tú y yo necesitamos. Jesús se para y dice, no he venido a esto. Dios no busca la paz mundial, su reino no es de este mundo. Es más, habla de una separación. Esta palabra disensión significa separar o dividir. Dice, yo he venido no a unirlos a todos y a hacer una paz mundial. Yo he venido a dividirlos, a separar. Jesús viene a separar salvos con perdidos, a los que creen con los que no creen, a los que tienen esperanza y a los que no tienen esperanza. ¿Te das cuenta entonces? Ser eco-friendly y tratar de cuidar al mundo está bien. No digo que no, nosotros cambiamos los vasos de aquí para hacer así. Pero te doy una mala noticia, no vas a salvar a las tortugas. No vas a lograr las causas de paz en este mundo. Está bien contribuir, está bien hacer las cosas correctas como cristiano. Pero nuestra esperanza no está en que este mundo se arregle. Nuestra esperanza está en cielos nuevos y tierra nueva, en un reino espiritual y en un reino en los cielos, donde ahí sí, nuestro gobernante va a ser perfecto. Va a reinar con justicia, va a brillar como el sol. Por fin seremos lo que debimos haber sido siempre. Y entonces no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces sí, todo será paz. Y Jesús quiere que tengamos esto claro. El evangelio divide. Jesús no viene a dar paz. Jesús a esta tierra, Jesús viene a dividir a las personas. Dices, ¿cómo es eso? Mira lo que dice el versículo 52. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera. Bueno, esto es normal. Y la nuera contra su suegra. Jesús está hablando que el evangelio, creer en Él, caminar con Él,
lo que hace no es unirte a este mundo, sino es separarte de este mundo. Yo conozco incluso personas que están aquí hoy, que el evangelio lo que ha hecho es dividir su familia. Ahora, Jesús en ningún momento tiene la intención de separar familias, sino que su mensaje es tan radical que tienes o que escogerlo a Él o escoger lo que este mundo dicta. Y tú tienes que tomar decisiones en tu vida. ¿Qué vas a escoger? La división se produce por haber abrazado a Jesús y a su mensaje y su sacrificio. Eso te hace tener que elegir. Porque en algún momento las personas de tu familia o de tu círculo cercano van a ir con la corriente de este mundo, y entonces tú vas a decidir si seguirlos a ellos o seguir a Jesús. Y por seguir a Jesús los vas a perder a ellos. Pero entonces tienes que poner una balanza y decir quién vale más en mi vida. Posiblemente en una relación. Por eso piensa muy bien lo que vas a hacer. Espera que sea Dios guiándote. No tomes pasos apresurados. Conozco personas de la iglesia que llegaron a esta iglesia con novio o novia, y hasta al estar caminando con Jesús y en el evangelio tuvieron que escoger. Y fueron divididos. Y tú tienes que escoger en tu vida y tomar una posición. ¿A quién voy a seguir en mi vida? ¿Voy a ir con la corriente de este mundo? Así sean tus papás, así sea una relación. ¿O voy a seguir a Jesús? Hay un punto donde tú tienes que decidir a quién vas a obedecer. Y una buena pregunta que puedes hacerte hoy es si ya decidiste. El cristiano no puede ir con la corriente de este mundo y pensar en que la inclusión y esta nueva ola que está llegando está bien. Ahora, en ningún momento es un discurso de odio hacia los demás. Pero como cristianos tienes que elegir cómo vas a vivir tu vida, en qué te basas, cuál es tu filosofía de vivir. O estás siguiendo la corriente de este mundo, o estás siguiendo a Jesús, pero tienes que escoger una de dos. ¿Te das cuenta? Para Jesús no existe la inclusión. Jesús dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Pero mira, por eso es necesario tener una perspectiva eterna y poner en tu mente eso: cielos nuevos, tierra nueva, que Jesús viene pronto, que has encontrado en Jesús amor, gracia, perdón, que realmente has conocido a Él y lo has abrazado, porque solo así podrías elegirle a Él y no elegir la corriente de este mundo. Porque si no lo eliges a Él, tal vez todos te van a aceptar y vas a estar cool con este mundo, pero no bien con Él. Y no sé tú, pero yo prefiero quedar bien con Él, aunque todo en este mundo me rechace. Porque mira, tus mejores amigos hoy, en 5 años, ni se van a acordar de ti. Entonces no vale la pena. Jesús dice eso, ¿no? Yo he venido a dividir, no a traer paz. Yo he venido a separar a los salvos de los perdidos, a los que creen de los que no creen, a los que tienen esperanza de los que no tienen esperanza.
Te das cuenta, la obra que Jesús vino a hacer realmente es la más importante de todas. Es vida eterna o perdición eterna. Jesús se pone y va profundo y empieza a tocar temas donde tú tienes que escoger y decidir qué vas a hacer con tu vida, a quién vas a seguir. El discurso de Jesús es muy fuerte, pero es muy real. Jesús divide, no puedes congeniar a Jesús con este mundo. ¿Has tratado de juntar alguna vez el agua con el aceite? Simplemente no los puedes congeniar. Jesús no puede ser eso parte de tu vida, o es toda tu vida o no lo es. Y hoy Jesús se quiere mostrar tal cual es a ti y que lo veas tal como es, hermoso. Y que hoy saliendo de aquí puedas escogerle a Él, aunque eso divida. Esto no significa que ya no tengas nada que ver con tus amigos, que no puedas tener amigos que no son cristianos. Esto significa que o tengo que tomar una decisión, o voy a seguir la corriente de este mundo, o voy a seguir a Jesús en mis decisiones día a día. Y tienes que elegir de qué lado vas a estar. ¿Jugaste alguna vez mar y tierra? Pero aquí no puedes cambiar de lugar. Aquí tienes que elegir uno. Y tienes que poner hoy tu balanza y ver qué vale más en tu vida. Porque hoy podrías decir, mira, ¿sabes qué? En este momento de mi vida vale más lo que tengo. Mis amigos, abrazar la corriente de este mundo, mi familia, lo que me están diciendo que haga, quedar bien con ellos. Pero entonces estás tomando una decisión y estás dejando a un lado a Jesús. Pon hoy en una balanza eso y escoge. Jesús está yendo profundo con ellos y les está hablando a sus discípulos. En la historia de la iglesia hay historias de hombres y mujeres abandonados por sus familias por haber abrazado la fe en Jesús. Jesús no quería eso. Pero un siervo fiel está dispuesto a aguantar estas cosas con tal de seguirle, porque ha encontrado que en Jesús está la vida. Y como Mateo, cuando Jesús pasa delante de él, ve la vida pasar delante de sus ojos y deja todo. Deja su posición, su dinero, todo, con tal de seguir a este hombre, porque vio la vida pasar delante de sus ojos. Que no te pase que hoy pase la vida delante de tus ojos y la dejes ir. Versículo 54. Decía también a la multitud. Entonces Jesús estaba hablando a sus discípulos, ahora se voltea a la multitud y mira lo que les dice. Cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. O sea, esto traducido en versión jarocha es: cuando el cielo se está nublando, va a llover, ¿no? Eso está diciendo. Ves las señales de que va a llover y dices, va a llover, ¿y qué pasa? Llueve. Y dice, y cuando sopla el viento del sur, y aquí hay algo que no sé si sabes, se llaman suradas. Y es lo más horrible en Veracruz, porque hay aire, mucho aire, es como un norte, pero de aire caliente. Y Jesús dice, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y dices, bueno, esos ejemplos son muy obvios. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Mira lo que les dice, hipócritas.
¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Jesús lo que quiere decir aquí es, así como hay señales, cuando los tiempos, el clima cambia o está anunciando que algo viene, así Dios desde el principio ha dado señales de la venida de Jesús y ahora del regreso de Jesús. Y las personas no se quieren dar cuenta de que Dios está anunciando que viene, de que el final está cerca, de que son los últimos tiempos. Y dicen, ¿cómo saben distinguir esas cosas? Que son obvias. Cualquiera puede saber esto. O sea, está oscura las nubes, va a llover. Aire caliente del sur, hace calor. Pero ¿cómo podemos ver que el mundo cada vez más va en deterioro y no sabemos lo que sigue? Dios nos ha dado señales hoy en día de que la venida de Jesús está cerca. Y de las cosas que pasarán, una de las cosas que la Biblia enseña es que la maldad se multiplicaría en los últimos tiempos. No veo mucho las noticias, pero no es necesario. Hoy en redes sociales puedes ver que la maldad se ha multiplicado como nunca. Y esas son señales antes del fin. Otra de las señales es que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y tienes que ver todo lo que está pasando hoy. Como con este rollo de la inclusión te hacen sentir tan mal de que estás yendo en contra de ellos para que digas que lo que es evidente que está mal, no lo está. Y entonces digas, bueno, cada quien puede hacer lo que quiere. Está bien, hay que incluirlos. Si él decide ser un perro, que sea un perro. Y están dispuestos a mentirles con tal de no decirles lo que realmente son. Están dispuestos a ignorar lo que está pasando con tal de no entrar en una discusión. Hoy deciden llamarle a lo malo bueno. Mira, si es lo que a ti te hace feliz, dale, está bien. Aunque sea malo, aunque sea perverso, aunque esté yendo en contra de Dios. Por eso Jesús está diciendo, yo no he venido a traer paz en este mundo, sino a dividir, y tú tienes que tomar una decisión de qué lado vas a estar. No se trata de que te vuelvas un peleonero y estar luchando con esas personas y estarles diciendo, Dios nos ha llamado a amar a las personas, pero no nos ha llamado a consecuentar los actos que ofenden a Él. Nosotros podemos amar a una persona, pero no estar de acuerdo en lo que hace. Pues, en un ejemplo muy simple, puedes amar a tus papás, pero cuando hacen algo que no está correcto, amar es decirle que está mal. El amar no es callar o dejarlo pasar. Es decir, bueno, si eso lo hace feliz, aunque lastime a mi familia, pues que lo haga. Esa es una teoría evolucionista. Eso es pensar que no hay Dios. Jesús reprende a las personas por no darse cuenta de lo evidente. Tienen al Mesías delante de sus ojos y no abren sus ojos para ver la verdad. Habla directamente a los que no tienen su confianza en Jesús.
Y hoy tal vez tú podías pensar que tenías tu confianza en Jesús, pero tienes que hacerte esta pregunta: ¿de qué lado estoy? Tal vez hoy te das cuenta que no estabas del lado correcto. Versículo 55: y cuando sopla el viento del sur decís hará calor, y lo hace. Dice: hipócritas, sabiendo distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Hoy tienes que examinarte y ver si estás distinguiendo que los tiempos son los últimos, y aprovechar bien el tiempo y vivir esperando a tu Señor. Les está diciendo: ustedes viven previniendo si va a llover o si va a hacer calor, pero no pueden vivir previniendo si el Señor va a cumplir lo que ha dicho, si el Señor viene. Ahora, esto tiene mucho que ver porque en la cultura judía lo que más esperaban era la llegada del Mesías, y ahora estaba delante de ellos y no lo habían reconocido. Hoy tienes todo lo necesario para prevenir qué es lo que sigue. Hoy tienes todo lo necesario para ver que no solo Dios es real, sino ha cumplido todo lo que ha dicho, y va a regresar Jesús por nosotros. Que hoy no ignores esto y que te niegues a verlo, sino que puedas vivir así, preparado para esto, y que esto, en vez de asustarte, alimente tu fe y te dé esperanza. Y diga: sí, no puedo seguir la corriente de este mundo, esto no es todo. Y sí, en medio de esto vive y sigue tus estudios y camina y habla, pero si tienes esto en perspectiva, vas a ver que no vas a vivir igual tu vida. Vas a vivir por las cosas que realmente son importantes, por honrar a Jesús, por agradarle a Él, por hacer lo que Él te está pidiendo. Versículo 57: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Jesús dice: examinen ustedes mismos, dense cuenta de lo que están haciendo, y si lo que están haciendo hoy es justo. Les está diciendo: reflexionen sobre estas cosas. Y hoy tal vez tienes que hacer un alto en tu vida y reflexionar sobre esto, porque mira, Dios te está esperando, está siendo paciente contigo, te ama, envió a su Hijo para salvarte. Si hasta aquí no has tomado una decisión, los versículos que siguen te empujan más a que decidas. Jesús quiere que hoy decidas. Versículo 58: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Ahora te voy a decir quién es cada uno de estos personajes para que puedas saber qué está pasando. Está haciendo una parábola de esto. El magistrado es el que juzga, y el que juzga es Dios. Tú eres el acusado. Jesús es el adversario. Teniendo esto en claro, cuando vayas al magistrado, o sea, cuando llegue el día de tu juicio con tu adversario Jesús, procura en el camino arreglarte con él. Jesús está diciendo: antes de que el día del juicio llegue, antes de que sea demasiado tarde, procura ponerte a cuentas con Dios a través de Jesús. Esta palabra arreglarte quiere decir ser libre. Porque mira, todos como seres humanos teníamos un problema si no has recibido a Jesús. Y es que la ira de Dios estaba sobre nosotros, y nos iba a pagar justo con lo que merecíamos por nuestros pecados, por haberle ofendido. Es que la humanidad decidió darle la espalda a Dios y no considerarlo en su vida. Y si hoy estás así, tienes un problema con la justicia y con el Dios del universo.
Y hoy Jesús te está invitando a que arregles tu problema con Dios antes de que sea tarde. Porque mira, una vez que estés delante de Dios, y si no has arreglado este asunto, si no te has arreglado a través de Jesús, vas a ser juzgado y vas a ser condenado exactamente con lo que mereces, según la ley de Dios. Asegúrate hoy de que cuando llegues al día del juicio no te sientes en la silla de los acusados y seas juzgado por tus obras. Por eso Jesús dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Arregla hoy tu situación con Dios. Si crees estar peleado con Dios, arregla hoy tu situación con Dios. Si realmente no estás caminando en la verdad, arregla hoy tu situación con Dios. Porque mira, dice, no sea que te arrastre el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Esta palabra arrastrar es arrastrar con fuerza. Está diciendo Jesús, no sea que no te arregles hoy y después sea demasiado tarde y entonces tengas que ser arrastrado a cumplir tu condena por no haber arreglado tu asunto con Dios. Antes del juicio, Dios lo que ofrece es un arreglo. Por eso Jesús vino a esta tierra. Para que hoy, poniendo tu confianza en Él y en su amor y en su obra en la cruz y arrepintiéndote, puedas seguirle. Y que no dejes pasar más tiempo. Eso es demasiado amor y demasiada gracia, porque ¿qué juez y qué adversario te ofrece un arreglo? Hoy todo mundo, si tienes un problema legal, te quiere meter a la cárcel y que pagues justamente por lo que has hecho. Pero Dios nos ama tanto que decidió enviar a su hijo, el adversario lo nombra aquí, y pagar nuestra condena. Y no tienes que hacer un arreglo y darle algo, solamente tienes que abrazarle a Él y arrepentirte. Para que cuando llegues delante del juez, el juez te vea vestido de justicia de su hijo. Y en vez de darte lo que te mereces, te reciba. Te diga, este es libre, que pase. Eso es el evangelio. Si hasta ahora tal vez no habías entendido muy bien, eso es el evangelio. Tenías un problema, tenías una culpa que pagar. Pero Jesús vino a que no pagues, sino a que confíes en Él. Y que el día que estés delante de Dios, no pagues por lo que te merecías. Eso ya fue pagado por Jesús en la cruz. La ira de Dios cayendo sobre Él, condenando tu pecado y mi pecado. Mira lo que sigue diciendo, te digo que no saldrás de allí. O sea, si no arreglas tu problema con Dios hoy, si no te arrepientes, vas a ser arrastrado por el juez y te va a entregar al alguacil y te va a meter a la cárcel. O sea, vas a cumplir tu condena, que es una eternidad sin Dios, el infierno. Y dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. La blanca era la moneda más pequeña, es hoy como los centavos. Jesús dice, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. Hasta lo último. Y una situación de eternidad se paga con eternidad. Es una deuda que no puedes terminar de pagar. El problema de no arreglarte con Dios antes del juicio es que pagarás hasta el último centavo de tu deuda, ¿te das cuenta?
recibirás el castigo merecido por cada uno de tus pecados. Una eternidad separado de Dios. Tienes una deuda eterna y al menos que hoy decidas abrazar a Jesús y ser revestido de su justicia y recibir su sacrificio como pago por tus pecados, entonces, si no recibes eso, vas a tener que pagarla tú. ¿Quién rechaza eso? Perdón, misericordia, paz con Dios. Es castigo eterno, cielo eterno, condenado, perdonado. Hoy arregla tu situación con Dios. Hoy recibe a Jesús en tu vida. Si hasta hoy no lo habías considerado, hoy decide entregar tu vida a Él. Hoy decide confiar en Él. Y ya no vivir en base a tu sabiduría, sino en lo que Él dice. Empieza a caminar con Jesús de su mano. Dios envió a su Hijo para salvarnos. La historia del Cristo, como dice ahí, es esa. Es que Jesús se hizo hombre. Vino y vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Se entregó como pago por nuestros pecados y fue molido para que un día podamos estar tú y yo con Él. Resucitó al tercer día y va a regresar por nosotros para un día estar con Él y disfrutarle para siempre. ¿Qué esperanza? ¿Quién te ofrece eso? Hoy decide venir a Jesús, conocerle, conocer su amor, su gracia. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque en medio de esto podemos entender que somos pecadores, que merecíamos la muerte eterna del infierno, el castigo, el pago justo por nuestros pecados. Pero entonces nos amaste tanto que entregaste a tu propio Hijo para que ya no paguemos, sino que Él decidió pagar ahí en esa cruz como el peor de los pecadores por nosotros. Señor, si hay alguien hoy aquí que necesita arreglar su situación contigo, que hoy lo arregle y que pueda entregar su vida a ti, Señor, y que pueda considerar los tiempos y saber que los tiempos están cercanos y que podamos vivir con esta esperanza. Señor, ven pronto. Anhelamos por fin, y nuestra alma no anhela la paz de este mundo, sino la paz que tú ofreces en cielos nuevos y tierra nueva, en tu reino. Nuestro corazón quiere estar ahí, disfrutando de eso. Te damos muchas gracias por tu palabra hoy.